Señoritas, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de análisis sísmico. Vamos a tomar la asistencia correspondiente para iniciar con la clase planificada para el día de hoy. Hablar con Karen, Buenas tardes, Inge presente. hablar con María, Presente, Inge, buenas tardes. Altamirano Eric, Presente, ingeniero, buenas tardes. Alvarado Sergio, Buenas tardes, dije presente. Álvarez David, Presente, dije buenas tardes. Ambuludi Jefferson, Buenas tardes, Inge, presente. Ocapiña Ricardo, Presente, Inge, buenas tardes. Valareso José, Buenas tardes, ingeniero presente. Bejarano Doménica, Buenas tardes, Inge presente. Capito Joel, Capito Joel, Cardoso Guido, Buenas noches, ingeniero, presente. Casco José, Presente, dije, buenas tardes. Cepeda Magali, Presente, Inge, buenas tardes. Córdoba Ángel, Presente, Inge, buenas tardes. Espín Edison, Presente, Inge, buenas tardes. Estrada Andrés, Presente, Inge, buenas tardes. Fierro José, Buenas tardes, Inge, presente. Garay Christopher, Buenas tardes, Inge, presente. García Alexis, Buenas tardes, Inge presente. Guato Cristian, Presente, ingeniero, buenas tardes. Jiménez Wilmer, Buenas tardes, Inge presente. La Hiedra Adasa, Presente, Inge, buenas tardes. Yanga Eric, Presente, Inge, buenas tardes. Yarena Josué, Muy buenas tardes, ingeniero presente. Yarena Helvis, Buenas tardes, ingeniero presente. Mayancha Daniela, Presente, Inge, buenas tardes. Miranda José, Presente, Inge, buenas tardes. Paredes Jorge, Buenas tardes, Inge, presente. Parra Jefferson, Presente, Inge, buenas tardes. Quispe Fabián, Quispe Fabián, Rosero Roberto, Presente, ingeniero, buenas noches. Salazar Estefanía, Salazar Estefanía, Salcán Vinicio, Presente, ingeniero, buenas tardes. Siwa Steven, Presente, ingeniero, buenas tardes. Silva Giovanna, Sina Luisa Jeremías, Presente, Inge, buenas tardes. Ulloa Brian, Presente, Inge, buenas tardes. Vaca César,
Buenas tardes, Inge presente. Vallejo Emilio. Vallejo Emilio. Vázquez Carla. Presente. Villarruel Darwin. Presente, Inge, buenas tardes. Yauripoma Marlon. Yautibuk Miguel. Presente, Inge, buenas tardes. Yumiseba Steven. Presente, Inge, buenas tardes. Yupangui Romario. Buenas tardes, Inge presente. Bien. Vamos entonces el día de hoy a cerrar la parte teórica que corresponde a esto de los espectros que veníamos revisando. Entonces, pues miren, hasta el momento habíamos conversado, habíamos revisado que pues en este tema de los espectros, ¿sí? Teníamos los espectros de respuesta, ¿sí? Que pues no era nada más que pues una envolvente de las respuestas máximas de un conjunto de osciladores de un grado de libertad. De los osciladores, los sistemas de un grado de libertad, pues habíamos visto que la respuesta se establece como desplazamiento en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Por lo tanto, pues íbamos a tener la respuesta, el espectro de respuesta, pues de esta manera, ¿sí? Relacionado a uno de estos tres, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Podríamos haber tenido espectros de respuesta de desplazamiento, espectros de respuesta de velocidad o espectros de respuesta de aceleración, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues justamente aquí nada más desde envolvente, ¿sí? De los máximos, ¿no es cierto? Envolvente de los máximos. ¿Sí? Obviamente esto, pues dado para una aceleración en el tiempo, ¿no es cierto? Un Q de T, que pues en el caso sísmico resulta una aceleración del suelo debido al sismo. ¿Sí? Entonces, esto pues lo que tendría que ver o en cuanto a espectros de respuesta, ¿no es cierto? Y entonces, pues, habíamos dicho que si a este conjunto de osciladores le hacemos pasar por varios sismos, ¿sí? Por varios sismos dados en esa misma región, pues íbamos a generar los espectros de diseño. ¿Sí? Obviamente, las normativas pues se centran en los espectros de diseño. ¿Por qué? Porque pues se estandarizan, ¿no? Sí, normativas. Se estandarizan, ¿no es cierto? Se homologan, ¿sí? Entonces, pues, ya aquí la normativa nos va a trabajar con espectros de diseño elástico y espectro de diseño inelástico. ¿Sí? El que estamos viendo en pantalla, pues es el espectro elástico de nuestra norma ecuatoriana de la construcción. ¿Sí? Como pueden ver, está constituido básicamente por dos
curvas. Una línea recta, ¿sí? Se denomina generalmente la meseta, ¿sí? Y una curva de decaimiento, ¿sí? Que está definido por esta ecuación, ¿sí? ¿Qué más nos dice el espectro de nuestra normativa? Pues que tenemos esta línea entrecortada. Está entrecortada porque no es una zona principal del espectro, sino que esta curva, esta recta, pues se utiliza para determinar SA. SA es la aceleración espectral elástica. Ya vamos a ver todos los términos, porque todo lo que está aquí es de la normativa. Aceleración espectral elástica, ¿no? Este es un espectro elástico, ¿sí? Evidentemente acá el periodo, ¿sí? En segundos. Y pues esta curvita que está aquí en línea entrecortada, ¿sí? Esta pues sirve únicamente para modos de vibración distintos al fundamental. El modo de vibración fundamental es el predominante. Y pues básicamente es el que tiene mayor periodo de vibración. Entonces, pues el momento que nosotros ya apliquemos los ejercicios, pues van a ver que vamos a trabajar con todo esto. Vamos a obtener todos los modos de vibración y de cada modo de vibración su frecuencia, su periodo de vibración. Y pues ya vamos a aprender cómo enumeramos para pues saber qué número, cuál, tener claramente identificado cuál es el predominante. ¿Sí? Entonces, el predominante pues ingresa acá a esta curva, a la meseta o a la curva de decaimiento, donde que toque de acuerdo al valor del periodo de vibración de la estructura. Y pues si ya es otro periodo de vibración, no el del fundamental, ¿sí? De un modo superior, de un modo de vibración de orden superior, pues si cae acá, pues tendremos que ver nada más aquí el valor de la aceleración, no llegar a la meseta, sino solamente en esta curva. ¿Sí? Entonces, miren, todos estos parámetros que están aquí se definen en la normativa y hemos dicho que esa es la aceleración espectral elástica y se la define como fracción de la gravedad, o sea, siempre será un valor, qué sé yo, 1.19 por G, 1.19 por la gravedad, ¿sí? Así es como se le expresa. El periodo, sí, pues obviamente, como siempre, en segundos, ¿sí? Y pues miren, tenemos este factor Z que está repetido en todas las expresiones, pues que conlleva pues la zona, la zona establecida en el mapa de peligrosidad sísmica del Ecuador, ¿sí? De acuerdo pues a la ubicación de la estructura en la población correspondiente, en la población que corresponda. FA, FS y FD son los factores de amplificación por tipo de suelo, ¿sí? Ya vamos a ver toditos un poquito más de detalle. Este N pues es un factor en función de la región del Ecuador, ¿sí? Está definido 3 valores, uno para la costa excepto Esmeraldas, otro para la Sierra Esmeraldas y Galápagos y otro para las provincias del Oriente, ¿sí? Entonces está definido 3 valores con esta distribución que les digo, relacionada a la región que corresponde en el Ecuador, en donde que vaya a estar ubicada la estructura. Sí, miren, y ya pues estos límites T0, TC, y pues vamos a ver que hay un TL, pues también los vamos a definir, son los límites en cuanto hay el cambio de una u otra curva en el espectro. Sí, y lo único que nos falta para definir todo, pues sería este R, que es un factor de acuerdo al perfil de suelo. ¿Sí? Este está definido 2 valores, R1, para cualquier perfil de suelo menos el perfil E, y 1.5 para el perfil E. Obviamente, ¿por qué hace todo esto la normativa? La normativa hace todo esto pues para presentarnos el gráfico que estamos viendo, que es un espectro, es un sismo de diseño. Sí, en definitiva, mire. Este viene, recordarán, de un promedio. Este se genera por un promedio, una media, ¿sí? El trabajo estadístico que corresponda, pues, de los envolventes máximos, los espectros de respuesta para un montón, ¿sí? Para varios sismos en la misma zona. Entonces,
Es por eso que está representando estadísticamente lo que sería el sismo de diseño. ¿Sí? ¿Qué nos dice la normativa al respecto? Pues miren, todo lo que vamos a ver es exclusivamente lo que establece la normativa porque estamos viendo el espectro de la normativa, ¿no? El que nos define como mínimo la normativa. Recuerden que la normativa nos da el requisito mínimo. Entonces esto es el mínimo, el sismo de diseño mínimo que se debe considerar. Y pues básicamente en la mayoría de los códigos pues son coincidentes. Este es un sismo de diseño severo. ¿Sí? Bien, esto está tomado, la definición, ¿no es cierto?, de cada uno de los, de los factores que están establecidos en la nomenclatura. ¿Sí? Pues miren, en forma breve, porque esto está en la normativa, ¿no? Ustedes tienen acceso a la normativa desde el primer día establecido en el aula virtual. Entonces, miren, esta N un poquito alargada es la razón entre la aceleración espectral SA y el PGA, ¿sí? Ya vamos a definir claramente qué es esto del PGA, que pues básicamente tiene que ver con la aceleración máxima en roca del sismo más probable, ¿no? FA, FD y FS, ¿sí? FA, FD y FS, como les había dicho hace un momento, son parámetros, pues, o coeficientes de amplificación de suelo, pues, es el efecto de sitio, básicamente, son efectos de sitio, ¿no? Entonces, pues, es lo que les habíamos dicho, como está generalizado el espectro, pues, básicamente nos está dando como si sería todo sobre el mejor tipo de suelo, sobre una roca sana. Por eso se habla de aceleración máxima en roca. Pero pues con estos factores amplificamos por efecto del suelo que está bajo el lugar donde vamos a implementar o implantar nuestra estructura. ¿Sí? Entonces es por esto que pues con estos factores estamos cambiando el tamaño del espectro, porque justamente como recordarán en lo que habíamos visto en la parte teórica, pues el suelo en el sitio pues puede amplificar, puede atenuar pues las ondas sísmicas. Entonces FA, FD y FS pues están previstos para ese efecto. SA, como lo habíamos dicho, pues es la aceleración espectral elástica, ¿no? ¿Sí? Y pues obviamente también lo habíamos mencionado, se expresa como una fracción de la gravedad, ¿sí? T es el periodo fundamental de vibración de la estructura. T0, TC, pues son periodos límites en la definición del espectro. ¿Sí? Y Z, pues la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresado en fracción de la gravedad. Esto está en el mapa de zonificación sísmica del Ecuador, que nos presenta la misma normativa. En otra parte, un poquito más adelante, la norma nos presenta esto. Sí, miren, aquí de igual manera está resumido. Prácticamente está casi lo mismo que está en el gráfico, sino que puesto así, ¿no? Como expresiones nada más. N por Z por FA para periodos entre 0 y TC. Y pues N por Z por FA que multiplica TC sobre T elevado a la R para periodos de vibración de la estructura mayores a TC. Aquí lo que nos está aumentando, miren, porque si ustedes revisan, están las mismas definiciones de N, de R, de CA, de T, de TC, de Z. Lo único que nos está aumentando es el R, a lo que habíamos revisado anterior, ¿no? ¿Y qué nos decía el R? ¿Qué nos dice este R? Es un factor usado en el aspecto de diseño en el que los valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto a nivel de perfil de suelo. ¿A qué nos referimos? Miren, dice que R minúscula, ¿no? Es igual a 1 para todos los suelos con excepción del suelo tipo E. Y R igual a 1.5 para el suelo E. Para el suelo del perfil tipo E, todos los demás son nada más 1. Miren, y solamente es esto lo que la normativa en esta nueva página nos presenta de nuevo, pues lo demás ya nos había mencionado.
Bien, todo esto son capturas de la normativa. Recuerden que la normativa, ser una ley, pues no nos conviene presentar interpretaciones, no debemos presentar interpretaciones, sino específicamente y estrictamente lo que está diciendo la norma. ¿Qué nos dice? Mire, dice que de los análisis de las jornadas en los aspectos de peligro uniforme en roca, se considera un 10% de probabilidad de excedencia. Recordarán, en la clase anterior decíamos que pues el momento que se normaliza el espectro, pues se lo normaliza reduciéndonos un poco de los valores máximos, justamente cumpliendo esto, que hay una probabilidad de excedencia adecuada. Y pues se ha establecido a nivel mundial como un valor adecuado, no es un estándar, que sea el 10% de probabilidad de excedencia para una estructura de vida útil de 50 años, pues diseñada con un sismo de diseño con un periodo de retorno de 475 años. ¿Sí? Todo esto está normalizado pues a través de la aceleración máxima en el terreno Z, ¿sí? Y pues de la amplificación espectral N, que pues es la amplificación, esta relación pues viene de la aceleración dividido para Z, ¿no? Z es el PGA, pues, ¿qué nos presenta la norma? Pues nos presenta aquí que pues en el Ecuador estos N serían 180, 248 y 260, 180 para toda la costa excepto Esmeraldas, N de 248 para la Sierra, Esmeraldas y Galápagos, y 260 para todas las provincias del Oriente. ¿Sí? Y aquí también esta diapositiva nos presenta pues los límites para el periodo de vibración TC y TL. Recuerden que había T0, TC y TL, ¿no es cierto? TL es el nuevo, el que estamos incorporando aquí. ¿Sí? Y pues TL lo que nos dice es que es el límite para definir el espectro de respuesta en desplazamientos. Obviamente, aunque estamos trabajando con el de aceleraciones, si queremos terminar en un punto el gráfico del espectro, pues podríamos hacerle coincidente con TL, ¿no? Entonces aquí tenemos T0, TC y TL. T0 pues es en la meseta, pues entre el periodo cero y pues el periodo que nos representaría terminando con la curva que estaba dibujada entrecortada para modos de vibración diferentes al predominante, ¿no es cierto? Entonces, pues, ese era el 0,10. Al final de la meseta, pues TC, 0,55 FPS por FD sobre FA. Y pues ahí baja la curva de caimiento. Y como os digo, si queremos dibujar hasta un punto determinado, pues podríamos usar este mismo TL como final del espectro. ¿Sí? Bien, regresando un poquito a lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Pues estaríamos hablando de que este sismo de diseño de la normativa es un sismo severo, ¿sí? Con un periodo de retorno de 475 años, considerando un periodo de vida útil de la estructura de 50 años y pues una probabilidad de excedencia de nada más del 10%, ¿sí? Esto es el sismo establecido, el sismo que estaría representado por el espectro de diseño. Sin embargo, pues el CAOC, ¿sí? La Asociación Norteamericana de Ingenieros Estructurales de California, pues a través de su publicación Visión 2000, ¿sí? Hace 2 décadas establece la sugerencia de que no trabajemos únicamente con un sismo de diseño, ¿sí? Sino con 4. Ellos nos sugieren lo que sería sismo frecuente, sismo ocasional, sismo raro y sismo muy raro, ¿sí? Ya les voy a presentar información al respecto para que la puedan estudiar. Y pues para cada uno de estos sismos hay un periodo de retorno diferente, un periodo de vida útil de la estructura diferente y una probabilidad de excedencia diferente. Sí, pero pues justamente el CAO a través de su publicación Visión 2000 nos enfoca a trabajar con estos 4 sismos, pues manifestando con total lógica pues de que
Tal vez en la vida útil de la estructura nunca se enfrente a un sismo severo como el que está establecido en la normativa, pero seguramente se va a enfrentar a muchísimos sismos frecuentes y tal vez a un par de sismos ocasionales. Este sismo severo de la normativa más o menos es cercano, ¿sí? Es cercano al sismo raro, ¿sí? Sin embargo, el sismo raro y el sismo muy raro, ¿sí? Aquí no le he puesto el sismo muy raro, pues son realmente catastróficos, son sismos muy severos, con periodos de retorno realmente muy altos. Obviamente estoy topando estos términos estadísticos que ustedes revisaron en estadística, debieron también haberles revisado en hidrología, sí, que es una materia de curso menor, pero pues ya se habla en hidráulica, ya se ve un poquito las particularidades, las aplicaciones de estadística en nuestra carrera. Entonces ya hablan de avenidas, hablan de periodos de retorno, hablan de periodos de vida útil. Sí, obviamente ya al pasar o al fundamentarse en el estudio de estadística de probabilidades, ¿no? Inge, ¿de qué magnitud tendría que ser un sismo muy raro? Bueno, justamente la mejor forma de manejar los sismos es de esta manera, a través de los periodos de retorno, ¿sí? Porque ya algo habíamos hablado en alguna clase pasada, ¿no? O sea, nunca se define a que usted está diseñando a una estructura por un sismo de magnitud 7, por decirle algo, sino a un sismo con un tal periodo de retorno. ¿Por qué? Porque mire, puede ser un sismo de magnitud 7, ¿sí? Pues usted diseña aquí en Riobamba y dice, bueno, yo diseño esta edificación por un sismo de magnitud 7 y pues a la mañana siguiente, luego de inaugurar el edificio, pues se da un sismo de 7, de magnitud 7 en Esmeraldas. Pues obviamente el sismo se siente aquí, a la estructura no le pasa, pero usted no va a sacar en la prensa que excelente el diseño que pasó el sismo de magnitud 7, ¿verdad? Porque evidentemente estamos muy lejos del epicentro. ¿Sí? En cambio, un sismo muy raro, ¿sí? Puede ser un sismo de la misma magnitud 7, pero aquí en nuestra región, con un epicentro muy cercano. O sea que pues aquí en la región, probabilísticamente, estoy hablando estadísticamente, el periodo de retorno es así, ¿no? Qué sé yo, que se da cada 970 años. El periodo de retorno de 970 años. ¿Sí? Entonces, pues, este sismo también puede pasar. Sí, este sismo podríamos decir que podría ser parecido al que se dio en 1797, ¿no? Pero ¿qué tal? Pasa al día siguiente lo que inaugura el edificio. ¿Sí? Pero pues evidentemente un sismo de magnitud 7, también con una profundidad pequeña, pues y ser muy cercanos al epicentro, pues va a ser muy diferente. Entonces, se categoriza los sismos de esa manera, por región y por avenida, ¿no? O sea, es realmente cuando se sale de los parámetros normales, pues un sismo muy raro, como les digo, o sea, puede ser para un periodo de retorno de 970 años o alrededor de 1170 años. Entonces, evidentemente, esto estadísticamente, o sea, se trabaja estadísticamente. Entonces, un sismo con periodo de retorno de 970 años, pues evidentemente va a generarme un espectro mucho más grande, ¿sí? Que a la larga va a generar fuerzas más grandes y voy a diseñar con ese sismo, ¿sí? Entonces, lo catalogamos así, de esa manera, pues evidentemente porque sería muy ambiguo decir eso, ¿no? O sea, sí, o sea, como le digo, ¿no? O sea, completando el ejemplo que decía, puede ser que pues hayan hecho un diseño no tan bueno y digan, bueno, es que mi estructura está diseñada por un sismo de magnitud 7, al día siguiente sea un sismo de magnitud 7
en Esmeraldas, acá no pasa nada, como puede ser que se echan flores que han diseñado un edificio para soportar un sismo de magnitud 8, al día siguiente de la inauguración se da un sismo de magnitud 6, con una profundidad de 5 kilómetros a unos 20 o 30 kilómetros del edificio, pues evidentemente tal vez puede tener daños muy severos, ¿sí? Entonces, pues se lo enfoca de esa manera, por esta ambigüedad, por esta diferenciación que se pueden dar por los sismos, aún teniendo la misma liberación de energía, por varias características adicionales de los sismos, pues más se cataloga el sismo más probable en la zona a través de esto, ¿no es cierto? De periodo de retorno. Entonces, miren, eh, aquí, pues, por ejemplo, o sea, lo que nos establece la normativa es que diseñamos con un sismo con un periodo de retorno de 475 años. Entonces, evidentemente, estadísticamente, se corrige, se trabaja el espectro de diseño, pues obviamente considerando estas particularidades y en función de los sismos que se han registrado aquí en la zona. Sí, obviamente. Obviamente, si digo, bueno, entonces la estructura que voy a enseñar es un poquito muy especial, muy costosa. Los mismos usuarios me están diciendo que garantice que no se dañe, pues así ven un sismo catastrófico. Digo, bueno, entonces voy a irme más allá de la norma, voy a tomar lo que dice el CAOC y me alineo a un sismo muy raro y pues establezco el periodo de retorno de 970 años. Entonces, miren, al mismo espectro que está tomado para la zona, al aplicarle estos parámetros estadísticos, van a incrementarle, ¿no? Se van a decir, bueno, como lo que está aquí tomado es una probabilidad de que se repita cada 475 años, ¿no? O sea, como periodo de retorno, como definición de periodo de retorno. Si digo, pues quiero un sismo mucho más especial, mucho más raro, mucho menos probable que pueda venir cada 970 años. Entonces, evidentemente, con esos mismos registros estadísticamente, pues el espectro me va a salir, reitero, mucho mayor, que me generaría mucho fuerzas o la acción sísmica mucho mayor y diseñaría con esas fuerzas, por ende, estaría haciéndole la estructura más resistente. ¿Sí? Obviamente, miren esto, y tal vez este momento no lo ven del todo claro, pero lo aterrizaremos también el momento que ya estemos trabajando con estructuras, ¿no? Sí, ahí lo trabajaremos también. Bien, espero más o menos haber aclarado la pregunta, porque como les digo, para tener más claridad nos interesaría ya estar aplicando estas cosas a nivel de ejercicios, que pues ya mismo lo vamos a hacer, ¿no? Ok, miren. La normativa nos presenta estos factores de amplificación del tipo de suelo por tipo de suelo, pues el FA, el FD y el FS, pues nos presenta con tablas de doble entrada. En la una, pues en las columnas, pues, o en la primera columna nos establece el perfil del suelo, ¿no es cierto? Definido A, B, C, D, E y F de acuerdo a la normativa, ¿no? De acuerdo a lo que estipula nuestra normativa. En alguna clase anterior, pues también les había dicho que un estudio de suelos bien hecho, pues debería clasificarnos en función de estos perfiles también el suelo, no solamente darme límites si corresponde por el tipo de suelo, clasificación del suelo, granulometría, capacidades portantes, recomendación de nivel de cimentación y tipo de cimentación, pues adicionalmente, pues debería darnos también el perfil de suelo, no debería decirnos, bueno, se ha clasificado el perfil de suelo de tal manera, A, B, C, D, E o F. Sí, obviamente, pues nosotros también aquí en los ejercicios vamos a ver cómo se clasifica esto, ¿no? Con un estudio de suelos normal, pues evidentemente, cómo podemos establecer la clasificación del perfil de suelo. ¿Sí? Y bueno, pues con eso entramos aquí, ¿no es cierto?, en las filas a través de la primera columna. Y pues en las columnas, definiéndonos cada fila para cada perfil de suelo, están las zonas sísmicas y factor Z. ¿De dónde sale la zona sísmica con su factor Z?
Por ejemplo, si les digo Riobamba, Riobamba está en zona 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O si le ven mejor, les puedo preguntar, ¿es Riobamba qué aceleración máxima roca tiene? 0.15, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 o mayor de 0.5. ¿No se acuerdan? Bueno, voy a retroceder en la presentación mismo para que vean que sí lo vimos y hace cuánto lo vimos. Miren, nos toca retroceder mucho. Vamos, seguimos retrocediendo. Seguimos retrocediendo. Ya estamos cerca. Aquí. Del mapa de zonificación sísmica del Ecuador que está establecido en la misma NE que les habíamos visto no solamente el de la NE, sino el anterior, porque habíamos dicho que justamente este mapa pues, fue el primero que zonificó la peligrosidad sísmica en el Ecuador, que fue realmente un gran salto. eh, por eso tan famoso el INE CP5 2001, llamado también SEC 2000, ¿sí? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, se ve claro a Riobamba que estamos en la zona roja, que es la zona 4, y pues habíamos dicho en una clase que eso significaba 0,40 de la gravedad, y pues que en la nueva eh, normativa, pues en la que está vigente, Riobamba, miren, estamos aquí. ¿Dónde está mi lápiz? Riobamba, pues estamos aquí, y pues estamos en zona naranja, pues que nos implica 0,40 de la gravedad, ¿no es cierto? Aceleración PGA, esa aceleración máxima en roca, pues evidentemente es 0,40 de la gravedad, siempre se expresa así como fracción de la gravedad. ¿Y qué zona es? Pues 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos a lo que estábamos viendo hoy, y miren cuánto hemos avanzado luego de esa diapositiva. Seguimos, ya estamos cerca. Miren, estaríamos aquí, ¿no es cierto? Para Riobamba estaríamos aquí, ¿sí? Y pues si decimos, por ejemplo, que tendríamos un perfil de suelo C, miren, simplemente voy en C, estamos en Riobamba 0,40 de G, pues ¿cuánto vale FA? 1,2. De la misma forma se trabaja con FD, ¿no es cierto? Sí. FD, pues igual, ¿no es cierto? Perfil A, B, C, D, E y F. Obviamente me olvidaba decirles, ¿no? La tabla anterior también, miren. F, pues son suelos con condiciones especiales, suelos realmente muy malos. Entonces, evidentemente no nos dan los factores, sino nos guían a otras tablas para pues poder establecer el F, que son condiciones muy especiales de suelo, que pues son solamente si no se las puede superar por alguna razón especial, porque ustedes saben que también mejoramientos de suelo y pues hay muchísimas alternativas, pero si es insalvable, pues caemos en este tan mal tipo de suelo que debemos considerar otro tipo de cosas. Pero en los normales, pues evidentemente seguimos trabajando como FA, ¿no es cierto? Ingresamos, por ejemplo, como hemos dicho acá en C, ¿sí? Y pues en Riobamba, zona 5 con 0,40 de G, pues estaríamos, miren, con un FD de 1,11. FD, miren, justamente es
el que corrige, ¿no? De lo que se acuerdan, te acuerdan que decíamos que el mapa y obviamente el espectro están hechos como que tuviéramos una aceleración espectral en el mejor suelo, o sea, sobre roca. Entonces, miren, justamente el FD, ¿qué es lo que nos dice? Amplifica las ordenadas del espectro elástico, o sea, amplifica la aceleración, ¿sí? Para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. Estamos considerando como nuestro suelo en ese sitio es C, pues hay que amplificar, y hay que amplificar esto, ¿no? 1.11, ¿sí? Ok, y lo propio para FS, ¿no es cierto? Este es un factor por el comportamiento, para corregir el comportamiento no lineal de los suelos, considerar el comportamiento no lineal de los suelos. Y la tabla 5, pues es de la misma manera, ¿no? Es una tabla de doble entrada, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, que tenemos un perfil de suelo C y estamos en Riobamba, ¿sí? Pues aquí también el FS resulta 1.11. Entonces, miren, con esto quedó definido, sabemos cuánto vale y de dónde sacamos todos los factores para que quede definido el espectro elástico, ¿no es cierto? El que está dibujado acá, el que ya lo habíamos visto. Pero, ¿qué sucede? Miren, el espectro elástico, si diseño mi estructura con el espectro elástico, miren, estaría diseñando con el sismo severo más probable de la zona, y entonces, miren, es un sismo, reitero, severo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues, con la gran cantidad de sismos o la mayor cantidad de sismos que se van a dar en la zona, aún con los más severos, la estructura va a mantenerse en el rango elástico con este diseño. O sea, ¿qué quiere decir? Las secciones de los elementos van a ser tan robustas, la estructura va a ser tan robusta, que las deformaciones van a estar controladas y pues viene el terremoto, la estructura se desplaza un poquito, se va el efecto del terremoto y vuelve sin ningún daño a la posición original. Lamentablemente, estructuras así son imprácticas desde el estilo de ocupación, ¿sí? Desde el punto de vista de ocupación, en ciertas estructuras, una mayoría de estructuras, salvo algunas especiales, ¿sí? Y pues también resulta económicamente inalcanzable, ¿no? Entonces, miren, si pues normalmente se nos hace tan difícil lograr obtener el dinero para una vivienda, imagínense si la vivienda estuviera diseñada de esta manera, pues sería completamente cara, completamente inalcanzable, ¿no? Serían los valores extremadamente altos y también sería impráctica, prácticamente no podríamos tener ventanas. Se diseñan con espectro elástico estructuras especiales, por ejemplo, una central nuclear. Pues evidentemente debo garantizar que no haya daño, ¿sí? A pesar de que venga el terremoto del fin de los tiempos para que los núcleos, los reactores no queden expuestos y no haya fuga de radiación. Entonces, miren, inclusive ahí sería un espectro elástico y con un sismo con un periodo de retorno más allá del sismo muy raro, no más allá de 970 años. Entonces, pues justamente hay que en ese tipo de estructuras debería considerarse. Una tal vez no tan severa, pero sí igual para ser considerada al menos con sismo severo de normativa y con espectro elástico, serían, por ejemplo, los polvorines. Los famosos polvorines que almacenan municiones, pólvora y explosivos en las zonas militares. Inclusive, miren, aparte de que no puede sufrir daño, los polvorines tienen un diseño especial para guiar las explosiones hacia arriba. En el caso de que haya alguna falla, alguna emergencia y explote el polvorín, pues está diseñado o sea, su forma está diseñado de tal forma para que guíe la onda expansiva hacia arriba. ¿Sí? Entonces, pues obviamente son estructuras bastante especiales que se diseñan esperando que no haya daño, ¿no? Porque mire, si diseño un polvorín normalmente como una edificación para vivienda, como una casa, viene un terremoto, se fisura, se daña, hay algún daño, pues corremos el riesgo de que estalle. Entonces, pues no, evidentemente eso
no se lo hace. Entonces, hay estas estructuras especiales que se considera esto, ¿no es cierto? Pero, sí, pero normalmente recuerden que trabajamos con un sismo reducido. Sí, habíamos dicho, ya habíamos hablado algo de que se reduce el sismo y se reduce R mayúscula a veces. R es el factor de reducción de la acción sísmica. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el espectro inelástico básicamente es igual al espectro elástico dividido para R. Sí, y este R es un valor que está normado. Obviamente es un valor máximo, ¿no? O sea, la normativa nos da requisitos mínimos, entonces nos está dando valores máximos o mínimos según correspondan. ¿Sí? Pero entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? Voy a diseñar no con el sismo severo, sino el sismo severo que está establecido en la normativa con los datos de la región, le voy a reducir R veces. Y con eso diseño mi estructura. ¿Qué estoy diciendo? Que mi estructura va a pasar al rango inelástico, va a sufrir daño. Recuerden, habíamos dicho desde las primeras clases, diseñamos las estructuras normalmente para que sufran daño y disipen energía, pero un daño controlado, con un comportamiento dúctil que garantice que la estructura no va a colapsar. Entonces es por eso que disminuimos el sismo de diseño, ¿sí? A través de la generación de un espectro inelástico. Ahora bien, el factor R, miren lo que está en este comentario. El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones, o sea, estamos hablando aquí de todos los miembros de la estructura, vigas, columnas, muros, y las conexiones, nudos y todo lo que hay en la estructura, se diseñan para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, lo que acabábamos de decir, o sea, dicho formalmente, donde el daño se concentra en secciones especialmente detalladas por funcionar como rótulas plásticas. Miren, o sea, básicamente esto es lo que conlleva un diseño sismo resistente, lograr esto. No es el hecho de considerar que hay sismo y una fuerza sísmica, ¿no? Eso no es diseño sismo resistente. Diseño sismo resistente es lograr esto. Esto, hablando de normativas, bueno, es cumplir nuestra normativa. Hablando de normativas extranjeras, es un cumplimiento estricto del capítulo 21 de la ACI. ¿Sí? Y justamente el capítulo 21 de la ACI tiene como título esto, pórticos especiales sismo resistentes. ¿Sí? Y pues miren, esta es la tabla 15 de la NEC. Esta es la tabla 15 de la NEC, en donde me estipula los factores de R. ¿Sí? Entonces, que me dice, miren, los más comunes, ¿no? O sea, el pórtico especial sismo resistente de hormigón armado con vigas descolgadas. Ojo, ¿sí? Se refiere al sistema losa sobre vigas. Entonces, miren, es el valor de R más alto, 8. Puedo bajar 8 veces el sismo de diseño. Al igual que los pórticos especiales sismo resistentes de acero, pero miren este acero laminado en caliente con elementos armados de placas, lo que les dije en alguna clase anterior, no con los perfiles doblados en frío que se consiguen en la ferretería de la esquina, es con acero laminado en caliente. Con los perfiles doblados en frío, ¿sí? Pues son susceptibles a falla por fatiga. Entonces, pues no se los considera como elementos estructurales. ¿Sí? Miren, acá nos da una construcción mixta, ¿no? Un diseño mixto, pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. Todos estos son con 8, ¿sí? Son los mejores sistemas que utilizamos en definitiva para edificaciones. Porque miren, de ahí viene un pórtico especial sismo resistente de hormigón armado con vigas banda, o sea, con losa plana. Pero nos dice esto con muros estructurales de hormigón armado con diagonales rigidizadoras, nos permite bajarnos a 7. Pero aún así, pues el sistema de columnas con losas planas no es realmente un pórtico. Entonces aquí como diseñadores hay que tener mucho cuidado. Y acá abajo, miren, otros sistemas de estructuras para edificaciones. Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado, pues estos sistemas pues tuvieron un auge hace un par de décadas en Quito. Hay muchas edificaciones así, son construidas no con columnas, sino con muros portantes, son muros de hormigón
de espesor mínimo, el mínimo que nos permite la normativa, con acero, sí, con una sola línea de acero que nos permite la normativa en ese espesor. Entonces, pues todas las paredes, si gustan, son esos tipos de muros y son pues el sistema portante. Pero miren, no son tan eficientes para desplazamientos, entonces solamente la normativa nos dice que nos podemos bajar 5. Al igual que, miren, lo que más les gusta a los usuarios aquí a nivel de viviendas, edificaciones con losas planas, ¿no? O sea, con las vigas que no se vean. Pues miren, tampoco es un sistema adecuado, o sea, muy adecuado a nivel de utilidad. Entonces nos dice que solamente debemos bajarnos 5. Entonces miren, mientras más pequeño sea el factor R, implica que mi espectro va a ser más grande y que evidentemente voy a tener una acción sísmica más fuerte, y eso va a hacer que pues la acción sísmica ya traducida en fuerzas sean mayores y me generen pues mayores acciones internas y por ende mayores secciones y mayores armados. ¿Sí? Pero pues aún así también resulta muy peligroso pues bajarme 8 veces el sismo de diseño si no cumplo lo que me está diciendo acá abajo, ¿no? La normativa. Entonces, miren, la normativa nos permite esto, pues considerando que hemos hecho un diseño muy bien hecho y que pues las cosas van a salir como se quiere que salgan y van a funcionar bien. Entonces, pues esto realmente es una responsabilidad muy grande, considerar este factor R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, miren, la clase de hoy estaba planificada hasta aquí nada más para dar por cerrada la parte teórica de espectros, totalmente de espectros de diseño, ¿no? Estamos hablando de espectros de diseño, ¿sí? Obviamente, pues en enero vamos a fortalecer esto, reforzar esto, con la lectura también que se les habilitó el día martes en sus aulas virtuales sobre los espectros locales. Y pues vamos a hablar también un poquito de esto, pero obviamente de manera un poquito más formal. Esto que les estoy mostrando en este momento, que está hecho con mano alzada, pues miren, no corresponde a una normativa y un proceso de diseño, sino corresponde a proceso de evaluación sísmica, de evaluación estructural, con la normativa de evaluación estructural. Entonces, pues justamente ahí se puede verificar al fin y al cabo qué R verdaderamente tiene la estructura o se podría aplicar en la estructura. Entonces, pues miren, a nivel de evaluación se hace, eso a nivel de diseño, ¿sí? Pero evidentemente, pues, si yo diseño mi estructura, mi edificación con R8 que me dice la norma, y luego hago una evaluación estructural y me da que el R que podría utilizar es un R4, pues miren, la estructura no está bien llevada, no ha estado bien diseñada como para usar un R8. ¿Por qué? Porque la normativa está aquí confiando en que los ingenieros estructurales, los diseñadores, están haciendo todo excelentemente muy bien para bajarse 8 a través de este factor R. ¿Sí? Ok, entonces vamos a consolidar todo eso a partir de enero. Voy en los próximos días de actualizar el aula virtual, pero no con el objetivo de darles tarea en el receso, no, sino que para que todo listo todo esté listo en enero, porque obviamente estoy replanificando algunas cosas, sobre todo evaluaciones para las clases que perdimos, y entonces pues ya tenemos que en enero pues retomar adecuadamente las cosas para pues llegar con bien, con todo lo planificado a la evaluación del primer parcial y a través de tareas y evaluaciones que pues tendríamos que dar. Entonces no les voy a poner, no les voy a cargar tareas para el receso, pero pues sí voy a actualizar ya las tareas que serían para enero y las evaluaciones que serían para enero hasta culminar con la evaluación del primer parcial. ¿Sí? Ok, entonces voy a tomar el registro de asistencia de salida y pues nos despediríamos por hoy.
Alarcón Karen. Presente, Inge. Alarcón María. Presente, Inge. Altamirano Eric. Presente, Inge. Alvarado Sergio. Presente, ingeniero. Álvarez David. Álvarez David. Amboludi Jefferson. Presente, Inge. Ocapiña Ricardo. Presente, Inge. Valareso José. Presente. Bejarano Doménica. Bejarano Doménica. Capito Joel. Presente, Inge. Cardoso Guido. Presente, ingeniero. Casco José. Presente, ingeniero. Cepeda Magali. Presente, Inge. Córdoba Ángel. Presente, Inge. Espín Edison. Presente, Inge. Estrada Andrés. Presente, Inge. Fierro José. Presente, Inge. Garay Christopher. Presente, Inge. García Alexis. Presente, Inge. Guato Cristian. Presente, ingeniero. Jiménez Wilmer. Jiménez Wilmer. La Hiedra Hadassah. Presente, Inge. Yanga Eric. Presente, Inge. Yerena Helvis. Presente, Inge. Yerena Josué. Presente, Inge. Mayancha Daniela. Presente, Inge. Miranda José. Presente, Inge. Paredes Jorge. Presente, Inge. Parra Jefferson. Presente, Inge. Quispe Fabián. Presente, ingeniero. Rosero Roberto. Presente, ingeniero. Salazar Estefanía. Salazar Estefanía. Salcán Vinicio. Presente, ingeniero. Sigua Steven. Presente, ingeniero. Silva Giovanna. Presente, Inge. Sina Luisa Jeremías. Presente, Inge. Ulloa Brian. Presente, Inge. Vaca César. Presente, Inge. Vallejo Emilio. Vallejo Emilio. Vázquez Carla. Presente, ingeniero. Villarroel Darwin. Presente, Inge. Yauripoma Marlon. Yauripoma Marlon. Presente, ingeniero. Yautibuk Miguel. Presente, Inge. Yomisebe Steven. Presente, Inge. Yupangui Romario. Presente, Inge. Inge, disculpe. No se me activaba el micrófono. Álvarez. Ok, señor Álvarez, ya le coloco. Inge, Qué bueno. ¿dónde está Bejarano? Igual que disculpe, no se me pudo activar el micrófono. Recién se acercan a la computadora. Ahorita No, Bejarano Inge. me dijo, ¿no? Sí, Inge, por favor, no se me activó el micrófono hace un rato, mil disculpas. Ok. Listo, entonces, pues les agradezco mucho por su atención. Que tengan una feliz Navidad y que pues el próximo año pues sea de lo mejor. Esperemos que todo ya vaya de alguna manera pues estabilizándose y mejorando todo pues tanto para ustedes pues como para todos. Les agradezco mucho por su atención pues y estamos en contacto por medios virtuales ya para iniciar luego del receso académico. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Inge. De igual Feliz manera Navidad. que le vaya bien, Saludos, disfrute las Inge, vacaciones. Gracias. Igualmente a Gracias, Inge. ustedes. Feliz Navidad. Muchas gracias igualmente a ustedes. Hasta luego, Inge. Cuídese. Hasta luego.